Hola, hola, soy Juancho y quiero ser el primer influenciador con discapacidad del país. Bienvenidos a mi nuevo video. Hoy quiero hablar sobre educación inclusiva. Y es que además de las barreras que conlleva la educación para las personas con discapacidad, la pandemia ha traído nuevos retos tecnológicos y pedagógicos. Por eso hoy quiero conversar con un experto en el tema para que nos explique cuáles han sido estos retos y cómo podemos superarlos. Este invitado es Juan Camilo Celemín. Él es el coordinador de educación inclusiva de la Fundación Saldarriaga Concha. Tiene una maestría en discapacidad e inclusión social y ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia. Juan Camilo, gracias por acompañarnos. Primero cuéntanos, ¿qué es la educación inclusiva y por qué es importante? ¿Qué es la educación inclusiva y por qué es tan importante? De acuerdo a lo que plantea la UNESCO, la educación inclusiva es un proceso que permite responder a la diversidad que existe en el aula de clases. Esta diversidad tiene relación con las diferentes características y condiciones de cada niño, niña, adolescente, joven o persona mayor, y que en algún momento puede enfrentarse a unas barreras que hay en diferentes entornos, y allí es donde se deben proponer unos apoyos y unos ajustes que permitan que cada persona pueda interactuar, participar y aprender. Hablar de una educación inclusiva es hablar de una educación para todas las personas sin importar las condiciones que éstas tengan. Juan Camilo, la pandemia ha dejado en evidencia las inequidades y las desigualdades, sobre todo tecnológicos, para el acceso a la educación de personas con discapacidad. Según tu criterio, ¿cuáles son los principales retos y dificultades que se han evidenciado? ¿Qué dificultades se han dado con la pandemia cuando hablamos de educación inclusiva? Durante la pandemia hemos visto cómo han aumentado las brechas en lo que tiene que ver con acceso a recursos tecnológicos y segundo, profesores que estén capacitados para trabajar con herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de la población con discapacidad, existen ciertos recursos que son específicos, como por ejemplo recursos que les garanticen el acceso a un código como la lengua de señas o también que brinde un apoyo a las personas con discapacidad visual, por ejemplo las lupas, los lectores de pantalla y otros apoyos tecnológicos que puntualmente están diseñados para favorecer la participación de la población cuando no se encuentre interactuando de manera presencial. Cuando la población no tiene acceso a un computador ni a internet, que es lo que sucede con un porcentaje considerable de la población en Colombia, y por otro lado no cuenta con maestros que en su saber pedagógico sepan cómo trabajar con estos recursos y herramientas que existen o no conoce que existen, pues vamos a tener un panorama muy preocupante como el que actualmente tenemos. Y es una reducción significativa en la matrícula de los estudiantes con discapacidad y por otro lado, unos estudiantes que aunque estén matriculados no están interactuando, aprendiendo ni participando. Para el caso de algunos tipos de discapacidad como la discapacidad intelectual o la población sorda usuaria de lengua de señas, estas brechas se han aumentado y hemos tenido una significativa reducción en la matrícula de estudiantes con discapacidad. Es muy importante entonces trabajar con los maestros para que estos puedan cualificarse en el uso de herramientas TIC y segundo, seguir trabajando para garantizar el acceso a la tecnología, al internet de todos los niños y niñas sin importar si se encuentran en la zona urbana o rural. Y por último, ¿cómo podríamos todos como sociedad superar esos retos? En cuanto a la pregunta de cómo podemos superar esos retos, creo que el tema es no hablar de la educación inclusiva como si fuera algo aparte a garantizar el derecho a la educación para todos. Desde ahí deberíamos empezar. Porque hablar precisamente de una educación que no excluya, que no segregue, que no esté diseñada para X población, sino que entienda que las barreras para el aprendizaje, la participación y la interacción pueden estar en cualquier persona, implica cambios estructurales
en el sistema educativo. Lo importante acá entonces es hablar de un compromiso de todos los actores y de unas transformaciones en las políticas educativas. Es muy importante que hablemos de una flexibilidad a nivel de políticas, que eso se vea reflejado en los PEIs, manual de convivencia, en las mismas orientaciones que salen de las secretarías y Ministerio de Educación. Segundo, una transformación en las culturas de cada institución educativa. La parte de imaginarios, de toma de conciencia es muy importante para el regreso a clases de los estudiantes con y sin discapacidad. Y tercero, las prácticas. Fortalecer en los maestros la práctica pedagógica es la clave para poder avanzar hacia una educación para todos. Creo que con esto y con un mayor recurso, un mayor presupuesto en las herramientas TIC, vamos realmente y en cualificación a los maestros para el uso de las herramientas TIC, vamos a avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad. Muchas gracias, Juan Camilo. Y bueno, ya vimos que tocó reinventarnos la escuela en la virtualidad y que la apuesta seguirá siendo grande como sociedad, pues se debe propender para que las brechas no crezcan. En definitiva, debemos garantizar que todos y todas, sin importar su condición, puedan tener un futuro mejor y disfrutar de una vida autónoma, plena y feliz. Bueno, esto fue todo por hoy. Si quieres que más personas vean este video, no olvides comentar, darle me gusta y compartir. Y ayúdame a hacer de la discapacidad una tendencia. ¡Hasta la próxima!